daba en el examen final, se daba en el tanque de gas, ahí en General Paz, por un ente de la empresa, te tomaba un ente de la empresa, el cual el puntaje máximo era 70. Te tomaba, si por ahí te faltaba alguna coma, algún kilocalorías hora, porque había que poner kilocalorías hora, no es que podías poner caloría, kilocalorías hora, si por ahí te faltaba alguna letrita, alguna H, ahí te llamaba y te invitaba a que revises. Si no, era a muerte súbita. No había manera. Bueno, me matriculé, tuve una pareja que estaba vinculada, bueno, en un área de la municipalidad de Morón, que me propuso dar 2 clases, dado que el profesor de una escuela de capacitación profesional se había enfermado y no podía perder continuidad del curso porque lo iban a cerrar, había pocos alumnos y los que estaban bastante flojos, no se aspiraba a que haya muchos matriculados ese año. Entonces querían que haya continuidad, yo podía seguir dando. Bueno, la licencia de este profesor se extendió porque tuvo un problema de salud grande. Yo los preparé a los alumnos con el curso, o sea, les cambié la política, les cambié la dinámica, no la política. Les cambié la dinámica. Algunas cosas que yo, en el desarrollo de las tareas, por ahí decía, esto me va a servir para mostrarle a los muchachos. Llegaba a reguladores, hacíamos pruebas de hermeticidad, armemos una esquemita de esto, acá van a ir 5.000 calorías, por cuestiones de tiempo, obviamente, no daba quizás desde el roscado para hacer una rosca, pero en algún momento llevamos niples roscados e hicimos una especie de dibujo, de maqueta. Dibujo me refiero al desarrollo de las cañerías. La sellamos toda como corresponde con glicerina, litargirio. Le dimos el ajuste, le hicimos la prueba de hermeticidad. Justo al otro día se podía volver sin necesidad de que eso sea desarmado. Le dejamos la columna puesta 24 horas, cuando la prueba son 20 minutos en el mejor de los casos. O sea, le di un poquito de dinámica a lo que es esto. ¿Pero por qué? Porque soy un tipo del oficio. El año siguiente nadie quería agarrar ese curso para darlo. Bueno, a mí me convocaron con el título de técnico y la matrícula de gasista para ser profesor por el año siguiente. Obviamente cobrar el sueldo de profesor, qué sé yo, sueldo municipal. ¿A qué voy con todo esto? A eso llegué por haber tenido una pareja que trabajaba en el Honorable Consejo Deliberante. Pero sí, es básicamente reglamento, básicamente te enseñan a representar al cliente frente a la empresa. Y estás sujeto a sanciones que la empresa puede tomar contra vos ante una mala representación o ante una mala ejecución. Espero haberte respondido mínimamente, porque bueno, uno se va a veces. Gustavo Pasaro, a mí me ha pasado que cuando estás haciendo obra me llaman para service y se enojan porque piden inmediatez. Tal cual, tal cual. Cada cliente se cree que es único. Cada cliente se cree que es único. A veces no se puede ir en forma inmediata. Me ha pasado que esta situación que vos comentás, me ha pasado de que me han llamado, yo estaba desarrollando tareas. Estoy sin luz, ¿podés venir? La verdad que en este momento no, pero si me das 3 horitas, que ustedes saben que desarrollo una tarea en la mañana, si me das 3 horitas yo voy. Bueno, deja, veo cómo me arreglo. Bueno, me parece que me estás hablando mal. Pero bueno.